como la Trinidad de Dios, como los atributos de Dios, son cosas básicas que el creyente necesita saber para conocer a Dios. Esto es importante porque los atributos de Dios nos revelan lo que Dios es y nos hablan del ser ontológico de Dios. La palabra ontología tiene que ver con el ser de Dios, lo que Dios es, lo que Dios hace y cuál es el Dios de las Escrituras. El carácter de Dios nos refleja el misterio de un Dios trino. Está unido a la convicción de que Dios es personal y que Dios muestra su carácter en las acciones. Los teólogos dividen el ser de Dios en atributos comunicables y en atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos los cuales Dios le ha transmitido a la creación, son aquellos los cuales Dios le ha transmitido al hombre. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios se propone hacer el hombre a su imagen, conforme a su semejanza, los teólogos utilizan la palabra imago Dei. La palabra imago Dei significa imagen de Dios y significa que Dios hizo al hombre conforme a sus atributos. Escuche bien esto. Significa que cuando Dios creó al hombre, Dios depositó en el hombre sus atributos. Por eso se llama imagen de Dios. Es la imagen del Dios soberano. No es que el hombre es Dios, es que el hombre es la imagen del único Dios verdadero. Por eso los teólogos utilizan la palabra imago Dei para destacar que la imagen de Dios está en el hombre. Los atributos de Dios están en el hombre. El amor de Dios está en el hombre. La santidad de Dios está en el hombre. La misericordia de Dios está en el hombre. La ley moral de Dios está en el hombre. Entonces, todo lo que el hombre es porque Dios lo ha plasmado en el hombre. El hombre no tiene nada que Dios no tenga. Lo único que el hombre tiene, que Dios no tiene, es la capacidad de pecar, o dicho paso, su naturaleza pecaminosa. Quiero que hagamos énfasis en esto. Lo único que el hombre tiene, que Dios no tiene, es su naturaleza pecaminosa. Pero toda la virtud que usted puede ver en el hombre, todo eso es la imagen de Dios. Por eso la palabra imago Dei en teología es una palabra compuesta, comprimida, que nos habla de los atributos comunicables de Dios al hombre. Esa es la imagen de Dios. Esa es el carácter de Dios reflejado en el hombre. Pero Dios, como soberano, también Dios se reserva derechos de autor. Dios se reserva sus atributos. Porque como les dije a ustedes, el hombre es imagen de Dios, pero el hombre no es Dios. Entonces, como el hombre no es Dios, el hombre tiene atributos. Dios tiene atributos que Dios no los compartió. Y de hecho es un privilegio que Dios haya compartido atributos con el hombre, porque Dios hizo cosas en el hombre que no la hizo ni siquiera en los ángeles, no la hizo en los animales, tampoco la hizo en la creación, dígase tierra, universo, globo terráqueo. Entonces, el hombre es el único ser que posee atributos de Dios en toda la creación. Entonces, si usted se fija, es un privilegio que el hombre conforme lleve atributos de Dios. Ahora bien, también es un privilegio que nosotros le sirvamos a un Dios que se presente de manera personal, pero que también tenga atributos que son propios de Él, que no lo tiene nadie que no sea Él. A esto se le llaman atributos incomunicables, o muchos teólogos le llaman omniatributos. La palabra omni en el español original tiene que ver con todo. O sea, omni tiene que ver en todos los atributos que Dios nos tiene, pero la palabra omni tiene que ver con pleno, todo, abarca plenitud. Entonces, esta palabra es utilizada para darle peso y carácter a esos atributos que Dios se los ha reservado totalmente para su gloria. Estos atributos que lo caracterizan como el único Dios verdadero que Él no comparte con nadie. Pues entonces, los atributos incomunicables de Dios son lo que le dan a Dios esa preeminencia sobre todo lo creado. Y vamos a hablar, hoy no podemos hablar de todos porque son muchos atributos, pero vamos a tocar unos cuantos a fin de que nosotros
nos llevemos una enseñanza plena de que por qué el Dios de las Escrituras se ha reservado estos atributos. Y esto ha sido un conflicto tanto teológico como también filosófico, como también científico. ¿Por qué el único Dios verdadero se ha dado la reserva, se ha dado la exclusividad de tener algo que Él no lo ha compartido con nadie? Amén. Entonces, nosotros, hablando de estos atributos, podemos saber que esta es la clave que la iglesia ha confesado. Atributos que distinguen al Creador infinito y eterno de la criatura finita temporal. Escuche esto. Estos atributos son lo que difieren, son lo que distinguen a la criatura del Creador. Estos atributos son los que distinguen a Dios del cielo como de la tierra. Estos atributos son los que le dan, son el estudio que el hombre ha hecho para darle identidad al ser de Dios. Atributos como la inmutabilidad de Dios significa que Dios no cambia de ninguna manera. Además, los tres omni, como yo hablaba en la introducción, son los que le dan la identidad a Dios: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Estos atributos son los que le dan prácticamente el peso. Oiga esto, el peso al único Dios verdadero. Y usted me dirá, ¿los otros atributos no son importantes? Sí, todos los atributos de Dios son importantes, pero estos atributos que Él no comparte son los que le dan al único Dios verdadero esa exclusividad. Si usted se fija en la Escritura, a Dios le ha interesado siempre distinguirse para su gloria. A Dios le ha interesado siempre reservarse para su gloria. Por eso, una de las cosas en la Escritura que Dios ha dejado claro desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto es que Dios no comparte su gloria. La gloria es de Él, esa exclusividad es de Él. Entonces, estos atributos que Dios nos ha comunicado sí son reservados, son propios de Él, pero esto no quiere decir que Dios no nos los haya revelado. Los atributos incomunicables de Dios no quieren decir que Dios no nos los haya revelado. Y un pensamiento filosófico que ataca el cristianismo es que el Dios incomunicable no se ha comunicado. Uno de los pensamientos principales que ataca el cristianismo es que el Dios incomunicable no se ha comunicado. Y este argumento es totalmente falso. Porque si algo ha hecho el Dios de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es dado a conocer, es dado a revelarse. Y este es el carácter de los atributos incomunicables. Los atributos son incomunicables porque son propios de Él, pero Él los ha comunicado a tal manera de que ha dado testimonio de que esos atributos son verídicos en toda la creación. La creación de Génesis habla de que Él es omnipotente. La creación de Génesis nos habla de que Él es omnipresente. Pero también la creación de Génesis nos habla de que Él es omnisciente. Óyeme, en todo el cuadro del libro de Génesis, en la creación desde el principio, Dios se ha dado a interesar y ha dado a conocer de que Él es un Dios que comunica sus atributos. Y usted me dirá, ¿cómo yo puedo ver plasmado los atributos incomunicables de Dios en un plano terrenal fácil y sencillo? Nosotros podemos ver la omnipotencia de Dios en que Dios tiene el control del mundo completo. Podemos ver la omnisciencia de Dios en que Dios ha utilizado un conocimiento tan amplio para hacer la creación. Pero también podemos ver la omnipresencia de Dios en que Dios está presente en todo lo que Él ha creado. O sea, Dios ha dado a comunicar sus atributos de tal manera que nadie puede decir que el Dios de la Biblia es un Dios apático. Es un Dios trascendente, es uno de los atributos de Él, pero también es un Dios inmanente. Es un Dios que Él está apartado, pero también es un Dios que Él está cerca. Wow, qué cosa más contradictoria, que el Dios que está lejos también puede estar cerca. Y usted me dirá, wow, esto es algo contradictorio. No, esto no es contradictorio, esto es algo que hay que creerlo por fe. Los atributos incomunicables de Dios no pueden buscar ser entendidos, tienen que ser creídos por fe. Yo me recuerdo que cuando me tocó tomar esta clase, hay cosas que a mí no me cuadraron.
Y el maestro me decía, es que no te van a cuadrar, es que tienen que ser creídas por fe. Nosotros tenemos que creer que Dios es el único Dios verdadero y que es todopoderoso y que es omnisciente y que es omnipotente. Amén. Entre los atributos incomunicables de Dios hay muchos, pero nosotros en la noche de hoy vamos a tocar unos atributos en específicos que estamos interesados en comunicarlo con ustedes. Está la simpleza de Dios. Dios es a todo aquello que es y no está dividido en partes. O sea, los teólogos dicen que Dios es un Dios simple. No es tan difícil que nosotros no lo podemos entender, pero tampoco es tan sencillo que nosotros podemos decir, wow, tenemos a Dios agarrado por el mango. No sé si ustedes me pueden comprender. Dios es simple porque Dios se ha dado a conocer de una manera simple. Amén. A fin de que todo el mundo, hasta un niño de 5 años, puede ver la simpleza de Dios, que Dios existe. Dios es todo aquello que Él es. Dios tiene todos sus atributos a tal manera que nosotros podemos entenderlo, podemos verlo, podemos sentirlo, podemos tener evidencias palpables de que Dios está presente. Amén. La seidad de Dios. Dios es autoexistente, independiente y no necesita de nadie. Dios es un ser que tiene vida en sí mismo. Dios no necesita vida. A Dios nadie le da vida. Dios autoexiste en sí mismo. Por eso en un momento determinado, cuando el Hijo se hizo carne, el Hijo dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. O sea, eso ya es otro tema, no podemos desglosar mucho porque el tiempo no nos ayudaría, pero la seidad de Dios lo que dice es que Dios tiene vida en sí mismo. Y Dios se ha reservado eso para Él, porque si usted se fija, nosotros no somos personas que tenemos una vida autoexistente. Nuestra vida está autodependiente del Creador. Por eso si usted se pone a mirar, el hombre tratando de ser Dios, el hombre tratando de jugar a Dios, el hombre tratando de alcanzar el poder de Dios o el papel de Dios, ha intentado crear vida. El hombre ha intentado darle vida. El hombre no está diseñado para crear vida. La única persona que es autoexistente, independiente y que no necesita de nadie es Dios. Amén. La única persona que no necesita de nada ni nadie de la creación para existir es Dios. El hombre necesita a Dios para existir y ya sea la creación, la reproducción, necesita al hombre que Dios creó también para existir. Por eso nada viene de la nada. Todo procede de Él y todo es para Él. Segundo punto es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios nos dice que Dios ha existido siempre, en el tiempo y fuera del tiempo. Dios es atemporal. La palabra a en este contexto quiere decir sin. En el español original el prefijo a quiere decir sin. O sea, Dios no tiene tiempo. Dios ha existido siempre, desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente y hasta la eternidad futura. Dios era, será y siempre será. Segundo, otro punto es la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios lo que me dice es que Dios no cambia de ninguna manera. Dios, oye, la inmutabilidad dice que Dios no es un mortal y cambiante como nosotros. O sea, Dios está hoy en la misma postura que Él estaba ayer, pero estará mañana en la misma postura que estuvo ayer y que está hoy. Dios no es como los hombres. O sea, Dios no actúa conforme a unos cambios hormonales. Dios no actúa conforme a unos cambios emocionales. Dios es el único Padre de las luces, como dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero Santiago dice que no hay mudanza ni sombra de variación, es porque Dios no muda su carácter. Dios no tiene un movimiento de un punto A a un punto B. Dios es un Dios estable. Es un Dios inmutable. Dios es un Dios que no es permeado por las situaciones. Y a esto los teólogos le llamaron la impasibilidad de Dios. Oye, la impasibilidad de Dios. La palabra impasibilidad en el griego original tiene que ver con alguien que no está sujeto a pasiones. Dios no está sujeto a pasiones como nosotros. Dios hoy no está triste ni mañana está contento. Y
Brian, ¿y Dios es un Dios sin emociones? Sí, Dios tiene emociones, pero sus emociones no afectan su naturaleza. Dios es sobrio en su proceder. Dios no actúa por un impulso de tristeza, pero tampoco actúa por un impulso de felicidad. La impasibilidad lo que quiere decir es que Dios tiene emociones, pero que esas emociones no afectan su naturaleza propia. Escuche esto, Dios tiene emociones porque no es un Dios apático, pero esas emociones no afectan su naturaleza. Y uno de los algoritmos, o uno de los ejemplos más vivos es que imagínese que su casa se estuviera incendiando y usted tiene un vecino que es muy hermético y el vecino porque se le quema la casa también prende la de él para identificarse con usted. No sé si usted me sigue este ejemplo, pero al lado del vecino también hay un bombero, que el bombero no se deja guiar por sus emociones, sino que en su sobriedad compone, responde al fuego y resuelve la situación. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál fue más eficiente? ¿El vecino que fue almático o el bombero que fue impasible y resolvió la situación? Entonces Dios es el bombero. Dios sabe lo que está pasando, a Dios le aflige lo que está pasando, pero Dios no deja que ese sufrimiento domine su ser. Él sabe, oye, Él sabe tomar, escuche esto, Él sabe tomar decisiones dolorosas para su propósito. Si no, pregúntele a la crucifixión de su hijo. A Dios le dolía la crucifixión de su hijo. A Dios le dolía que su hijo estaba cargando los pecados del mundo, pero su impasibilidad lo hizo poner el propósito por encima de su sufrimiento. Escuche esto, su impasibilidad hizo que su hijo fuera colgado en la cruz, él viera a su hijo y él mismo ver que su hijo sintiera la ira del pecado. Él sabía que estaban crucificando al hijo, a él le dolía que su hijo estaba en un madero, pero él sabía que su sentimiento como padre no debía mover el propósito de crucifixión. Ese es el Dios impasible de las Escrituras. El Dios que ve a sus hijos sufriendo, el Dios que ve a sus hijos en proceso, no los deja solos, pero tampoco les quita la prueba, los fortalece en medio de ella. Ese es el Dios inmutable y ese es el Dios de las Escrituras. Y el Dios que es inmutable también es omnipresente, dándonos a entender de que Dios está en todo lugar. Dios está presente en el cielo, está presente en la tierra, está presente en el infierno, pero también está presente con sus ángeles en gloria. Y la omnipresencia nos hace ver que Dios puede estar manifestado en un escenario en dos formas diferentes. Por ejemplo, para los santos, Dios está en el cielo en gracia, amor y verdad. Pero para los perdidos, Dios está en el infierno expresando su juicio. Mire cómo Dios puede manifestar su omnipresencia de dos maneras diferentes. Dios puede estar en el cielo en gracia, gloria y verdad, pero puede estar en el infierno expresando su juicio. De tal manera que Dios puede estar en un lugar expresando su amor, pero también puede estar en un lugar al mismo tiempo expresando su ira y expresando su justicia. Y la omnipresencia de Dios es un atributo que los creyentes deben de conocer, especialmente los creyentes que están pasando dificultades, porque muchos teólogos dicen que la omnipresencia de Dios va dirigida, intencionada a que Dios habita con sus escogidos. Esto lo voy a repetir. La omnipresencia de Dios va guiada, más que Dios habitar la tierra, el mundo, su plenitud, es habitar sus escogidos. Desde el principio, la relación de Dios ha sido personal, a tal punto que Dios estuvo con el hombre en el Edén. Dios estuvo con el hombre en el desierto. Dios estuvo con el hombre en el tabernáculo. Pero no que quede como poco. Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. La palabra habitó en el griego original tenía que ver con montar un tabernáculo. A Dios siempre le ha interesado estar presente con los hombres. Y ahora, en materia redentora, Dios habita en el hombre en virtud del Espíritu Santo. De tal manera que el creyente no experimenta una ausencia de la omnipresencia de Dios. Y no es una omnipresencia
no es una omnipresencia emocional que estamos llamados a sentir, es una omnipresencia conforme a las escrituras que estamos contemplados a creer. Amén. Dios está con nosotros aunque nosotros no estemos sintiendo nada. Dios está con nosotros aunque nosotros no estemos viendo nada. Amén. Porque es un acto que debe de ser creído por fe, como yo decía. Por eso y por esta razón es que es contradictorio decir que Dios está aquí y allí no. Hay muchos creyentes que piensan que Dios está en un lugar y se fue de otro. No es así. Dios no opera como los hombres. O sea, Dios no está en un culto. O sea, Dios no está cuando el hermano, por ejemplo, en el culto pentecostal sintió un corrientazo, el hermano sintió algo, el hermano se movió. Dios no está ahí porque el hermano se movió. Dios estaba ahí antes del hermano moverse. Y si el hermano no se mueve, Dios también estaba ahí. Y también estará ahí. Porque es un Dios omnipresente. Amén. Es un Dios que habita con sus escogidos. Es un Dios que está en nosotros y nos da testimonio que está alrededor de nosotros. Dios no tan solo está en nosotros, Dios también está en medio de nosotros. Eso es lo más glorioso de la omnipotencia de Dios. Por eso muchos filósofos, muchos científicos atacan uno de esos atributos, porque yo les decía al principio que es que estos atributos son el eje central de las herejías, son el eje central de todas las doctrinas que se han levantado en contra de la iglesia. Otro punto, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios nos dice que Dios tiene la cualidad de saberlo todo. Dios tiene un conocimiento total de todas las cosas. Dios sabe el pasado, Dios sabe el presente, Dios también sabe el futuro. Pero más que eso, Dios sabe todo lo que es verdad. La omnisciencia de Dios nos dice que Dios tiene un conocimiento verdadero de todas las cosas. Dios tiene un conocimiento genuino de todas las cosas. O sea, que todo lo que Dios sabe es verdad. Todo lo que Dios ha diseñado conforme a su omnisciencia y su pensamiento es verdad. Por eso Dios tiene la capacidad de juzgar conforme a su justo juicio, porque Él es la verdad, Él tiene la verdad y Él se sabe la verdad. No sé si ustedes me pueden comprender. Esto es un poquito más allá, nada más de que Dios se sabe todas las cosas. Ese pensamiento de que Dios se sabe todas las cosas, suena como que Dios es el sabio de la montaña, de que Dios es el oráculo. No, Dios es más que eso. Es que lo que Dios sabe es verdad. Dios es el conocedor. Dios es el que tiene el pensamiento perfecto, eterno de todas las cosas. Dios conoce todo lo que pensamos, sentimos y hacemos en cada momento. Dios conoce los más mínimos detalles de nuestra vida y de la vida de todos los que nos rodean. Dios conoce nuestros propios pensamientos incluso antes de que hablemos. Dios conoce nuestro corazón desde lejos y nos vio antes de nacer. Y Dios es la misma fuente de conocimiento. Lo que yo decía, Dios es el conocimiento. A Dios no van y le cuentan. El arcángel Miguel no va y le dice a Dios, mira, tú sabes lo que está pasando, tú viste lo que hicieron. No, es que Dios lo sabe todo. Por eso, una pregunta que ataca contra la omnisciencia de Dios era cuando Dios le preguntaba a Adán en el huerto, en Génesis capítulo 2, Adán, ¿dónde estás? O sea, esta pregunta no era una pregunta retórica, era una pregunta de reflexión. No era que Dios se le había perdido el hombre y Dios no sabía dónde lo había puesto. No era que el hombre era un muñeco y se le encontró, se escondió debajo de un árbol y ya Dios no lo veía. ¡Wow! Se le escondió al hombre, al Dios omnisciente. No, era una pregunta para que Adán mismo reflexionara sobre en qué posición él se encontraba ahora. O sea, la palabra ¿dónde estás? No tiene nada que ver con que Adán estaba a la izquierda y se movió a la derecha. No, era Adán.
¿en qué posición tú estás ahora? Era una pregunta reflexiva, no era una pregunta de ubicación. O sea, Dios no le pidió el location a, WhatsApp, a Adán por WhatsApp. Dios no le dijo, Adán, mándame la ubicación que te me fuiste y ahora yo no sé dónde tú estás. Nada que ver con eso. Era una pregunta de que el hombre había cambiado de posición y Dios necesitaba que el hombre hiciera conciencia de en qué posición él se encontraba ahora. Porque el hombre dejó de estar en plenitud para estar en pecado. Esa era la pregunta del huerto del Edén. No como muchos dicen, que si Dios es omnisciente, porque Dios le pregunta al hombre dónde está. O sea, no podemos interpretar el capítulo como ese de manera literal. Tenemos que interpretarlo a la luz del contexto de lo que está pasando en ese momento y de la teología que se está practicando en ese escenario. Y, por último, no menos importante, es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios lo que nos dice es que Dios es un Dios poderoso y que tiene control tanto en el cielo como en la tierra. Este atributo de Dios fue atacado por los primeros historiadores y por algunos filósofos. Santo Tomás de Aquino decía de que si una persona puede hacer una cosa y no hacer otra, entonces no es omnipotente. ¿Por qué Tomás de Aquino decía esto? Porque Tomás de Aquino decía que entonces si Dios no podía pecar, entonces Dios no era omnipotente porque no lo podía hacer todo. Y hoy yo aclaro y refuto ese argumento de que Dios todo lo puede hacer. Lo único que Dios no puede hacer es todo lo que va a atentar contra su naturaleza. Dios no puede hacer nada que atente contra su naturaleza. Por eso la Biblia es clara cuando dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser amoroso, de ser justo. Él todo lo puede. Él es el Dios soberano. Pero Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque el pecado no es la demostración de poder, más bien es la ausencia de él. Sujel Michelin dice que pecar no es una demostración de poder, más bien es la ausencia de él. Escuche esto, el hombre que peca no es porque es poderoso, al revés es porque es débil y no tiene control de su propia naturaleza pecaminosa. Por eso cuadros como los que Cristo fue tentado en el desierto nos hacen ver la omnipotencia de Dios en cuanto al pecado. El cuadro de Cristo en el desierto es el mejor ejemplo de que el Dios que se hizo hombre tenía un dominio por encima del pecado. Él era tan omnipotente que él podía hacer lo que no hizo el hombre en el huerto. Óyeme, el escenario es el mismo. El primer Adán cae el primer Adán cae en el huerto, pero el segundo Adán es vencido, es glorificado en el desierto. Donde el primer Adán tuvo derrota, el segundo Adán tuvo victoria. ¿Por qué? Porque él tenía dominio sobre el pecado, porque él era el Dios omnipotente hecho hombre. Él podía dominar el pecado, no el pecado a él, sino él por encima de la naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que Dios no puede hacer o no lo hace es porque atenta contra sus atributos. No es como muchos dicen, que el Dios omnipotente, que el Dios todopoderoso no puede hacer esto. No, Dios todo lo puede. Dios es el Dios soberano que gobierna, pero lo que Dios no puede hacer es porque lo hace a él ponerse a espalda de esos atributos y lo hace dejar de ser Dios. Entonces, si Dios deja de ser Dios, entonces en vano estamos predicando. Entonces, si el Dios de la Biblia se puede negar, entonces no es inmutable. Si el Dios de la Biblia entonces puede darle la espalda a su pueblo, entonces ya esta clase deja de tener sentido. Ahora, lo que a nosotros nos da convicción de fe es que el Dios todopoderoso todo lo puede hacer menos negarse a sí mismo. Es que el Dios todopoderoso tiene la capacidad de hacer todo a favor de los escogidos. Es por eso que nosotros tenemos que ver a Dios en la dimensión que Él está. No podemos ver a Dios como una persona igual que nosotros. Por eso, ¿sabe qué pasa? Nosotros vemos a Dios como los muñequitos de los Simpsons. Nosotros vemos a Dios sentado en un trono con una túnica blanca y una barba. Y Él es un señor que Él tiene una varita mágica, Él puede hacer las cosas, Él es un viejo sabio. Dios no es así. Es que Dios no es como los hombres. Es que Dios no es como nosotros pensamos que Él es. Por eso esta clase es necesaria, porque es más, esta clase, por eso lo voy a repetir por tercera vez, debe de ser creída por fe, porque si usted se pone a analizar en su casa que Dios es omnipotente, es omnisciente y que Dios es
omnipotente y que Dios es inmutable y que Dios se lo sabe todo. Entonces no hay una forma lógica. Es que Dios no es como los dioses de Egipto. Dios no es como los dioses griegos. Dios no es un Dios para el amor. Dios no es un Dios para el sol. Dios no es un Dios para la lluvia. Dios es un Dios, no. Él es el Dios soberano de todo y de todas. Él es el Dios soberano del cielo y de la tierra. Él es ese Dios que es simple, pero cada vez es complejo, porque para las mentes humanas son cosas dificilísimas de entender. Por eso son cosas que deben de ser creídas, deben de ser expuestas, y Dios darnos testimonio por medio de su espíritu de que esto que estamos predicando es verdad. Amén. De que esto que estamos haciendo es verdad. Por tanto, si usted me pregunta ya a manera de conclusión, Brian, ¿por qué esta clase es importante? Esta clase es importante por varias razones, porque conocer los atributos de Dios es fundamental para todos los creyentes, ya que esto habla de la ontología de su ser. El Señor es conocido y revelado a través de sus cualidades, a través de las escrituras. Para un creyente tener un conocimiento teológico, miren esto. La mayor parte de deficiencia en la teología cristiana es por un desconocimiento de los atributos de Dios. La mayor parte de ignorancia en el pueblo cristiano es por un desconocimiento de los atributos de Dios. Es porque la gente no sabe que Dios es inmutable, que Dios es simple, que Dios es un Dios de aceidad, que Dios es un Dios que habita en soledad, que Dios es un Dios que es autoexistente, que Dios es un Dios que no comparte su gloria. La mayoría de deficiencia en la teología cristiana parte de aquí, porque es que esta es la rama. El hombre primero conoce a Dios, por eso se llama teología propia. Conocemos el ser de Dios, y después que conocemos el ser de Dios, conocemos lo que ese Dios ha hecho. El problema es que nosotros primero queremos conocer lo que Dios ha hecho, y de último queremos conocer a Dios. Y en este caso, el orden de los factores se altera el producto. Óyeme, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Por eso la Biblia está escrita de manera sistemática. Porque desde que la Biblia empieza, la Biblia comienza siendo teología propia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y por ahí se va mostrando los atributos. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, entonces Dios es omnipotente. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dónde estaba Dios? Entonces Dios es omnipresente. Ah, pero si Dios conocía también el pecado del hombre, Dios es omnisciente. No sé si usted me entiende. Entonces, esas pequeñas cosas que usted ve insignificantes son las cosas que son la base de nuestra teología. Por eso esta clase es tan importante. No es que la clase de mis compañeros anteriores no es importante, no. Aquí todas las clases son importantes. Pero los que están a cargo del pastorado, de escuela bíblica de enseñanza, tienen que saberse esto, porque es que esta es la base. También es un conocimiento necesario para que la iglesia de este siglo se cuide de las herejías. Las herejías del primer siglo atentaban contra los atributos de Dios. Las herejías más trascendentes golpeaban los atributos, y una de ellas era el arrianismo. El arrianismo atentaba contra los atributos de Dios. El arriano negaba que el Dios que estaba en el cielo era el mismo Hijo que se hizo carne, que él no podía estar en el cielo, pero no podía al mismo tiempo estar siendo crucificado, que él no podía ser un Dios soberano, omnipotente y habitar entre los hombres. Este tipo de herejías atentaron contra la iglesia del primer siglo, y también es una de las herejías con la que la iglesia tiene todavía que enfrentarse. Las personas que piensan que Dios es uno, las personas que piensan que Dios no es un Dios triunidad, de que Dios no es un Dios que es Padre, que es Hijo, que es el Espíritu Santo. Hay quienes no creen en esto y atentan contra la doctrina de la iglesia. Y si usted no cree en eso, que es lo esencial, pues tampoco usted no va a creer en lo demás. Porque si el hombre no cree que Cristo se hizo carne, entonces no puede creer que Cristo lo salva. O sea, si Dios no tuvo el poder de encarnarse, tampoco tuvo el poder de salvarme. Porque para él salvarme tuvo que hacerse hombre.
No sé si usted me entiende. O sea, es que todo esto es una cadena, es un hilo. Por eso es que esto es necesario. No para contender, no para presumir, sino para conocer a Dios. A la iglesia de este siglo necesita conocer a Dios, porque lo que nosotros vemos en las redes, lo que nosotros vemos en la forma en que se le está sirviendo ahora, da a entender que hay una ausencia de teología, hay una ausencia de la santidad de Dios. O sea, lo que yo veo en las redes, lo que yo puedo percibir es que la iglesia no conoce a Dios. Y si la iglesia no conoce a Dios, entonces, ¿qué es lo que la iglesia está conociendo? O sea, la iglesia tiene a veces más conocimiento del mundo que conocimiento de Dios. O sea, la iglesia sabe la última noticia. La iglesia sabe lo que pasó. La iglesia sabe lo que está pasando en el mundo de la farándula, pero la iglesia no sabe definir ni siquiera qué significa que Dios es santo. La iglesia no sabe definir qué significa que Dios es verdad, que Dios es omnisciente. La iglesia no está sabiendo definir eso. Y por eso los maestros de este siglo están atacando la iglesia. O sea, esto no es para que la iglesia presuma conocimiento, esto es para conectar a la iglesia con la verdad. Esto es para que la iglesia conozca al único Dios verdadero. Una de las oraciones de Cristo, ya en manera final, era que los discípulos conozcan al único Dios verdadero. Él se encarnó para revelarnos el único Dios verdadero, para que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Esa era la intención del Maestro. Y por tanto, esa es la tarea de la iglesia, que nosotros demos a conocer al mundo el único Dios que es verdad, el único Dios que es real. Y ya para terminar, Dios es el único Dios que posee estos atributos. Dios es el único Dios que tiene estos créditos para sí mismo. No hay Dios como el Dios de la Biblia. No hay Dios como el Dios de los cristianos. No hay Dios que tenga vida en sí mismo. No hay un Dios que todo lo pueda, que todo lo sepa y que esté en todo momento. Entonces, si no hay un Dios como ese, entonces este Dios es de verdad. Nosotros no lo sacamos de Temu, nosotros no lo sacamos de Instagram, nosotros lo sacamos de las escrituras. Y esto que estamos enseñando, nosotros no nos lo inventamos, no trajimos un pensamiento de otra persona, nosotros trajimos el texto bíblico a relucir en estas clases. Así que es mi oración que todos los que estemos aquí tengamos un conocimiento pleno de todas las cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Por eso, una de las oraciones de Cristo era: Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que cada día más Dios nos ayude a relacionarnos con su vida eterna, que Dios nos dé un conocimiento de su vida eterna, porque esta es la intención de que nosotros tengamos un conocimiento verdadero del Dios de la Biblia. Y yo oro para que cada persona que esté aquí presente tenga un conocimiento del único Dios verdadero, que cada persona que esté aquí se pueda llevar no una impresión de que nosotros tenemos mucho material, sino que conozcan a Dios. Nuestra intención es que cada persona que entre conozca más y más a Dios, porque si conocemos más a Dios, entonces nosotros podemos ser mejores creyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor con todos nosotros. Ay, el pastor, hablo mentira. Amén. Hermano, Dios te bendiga como pastor. Tu hermano. Wow, qué tremenda enseñanza, qué tremenda capacitación. Quiero glorificar al Señor en esta noche, porque realmente Dios nos ha hablado. Decía un pensador que nadie puede amar bien aquello que conoce mal. Usted no puede amar bien a Dios si no lo conoce. Como decía nuestro hermano Yael en una de las publicaciones del chat, que lo animo a chatear, a interactuar ahí. Todos los errores de la iglesia se derivan de una desviación del entendimiento de las perfecciones del único Dios verdadero. Nuestro hermano Brian en el día de hoy nos ha hablado de esos atributos que Dios no comparte con la creación, pero que sí le manifiesta. Es increíble. Hay una canción que dice que cómo podríamos escondernos si Él todo lo sabe, Él todo lo ve.
Él todo lo entiende. Y para nosotros, como criaturas suyas, es un regocijo que Dios sea omnipresente, que yo pueda estar en cualquier lugar del mundo y Dios ha de hablarme, Dios ha de revelárseme, Dios ha de tratar conmigo, Dios ha de fortalecerme, Dios ha de darme aliento, pero que Dios sabe la situación por la que yo estoy pasando, esa crisis, esas emociones fluctuantes, esa depresión, Dios la conoce porque Él conoce todas las cosas. Pero no solamente eso, Él es omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa. Él no solamente sabe que yo tengo problemas, Él tiene el poder para ayudarme en medio de mis problemas. Entonces eso es reconfortante, un Dios tan excelso. Gloria sea a Dios. Yo quiero abrir un minuto del tiempo para hacer unas cuantas preguntas al expositor de la noche. Antes de todo, quiero darle la bienvenida a Esmeralda y a un grupo de mujeres valientes que se nos han unido en esta noche. Esmeralda, la esposa de mi buen amigo Edwin Romero. Esmeralda García, le damos gloria a Dios. Recuerdo hace un tiempo que Mera me invitó a ese grupo para exponer la palabra de Dios y hoy le extendí la invitación a ellas y a las chicas para que vengan a compartir con nosotros. Ellas me dijeron que se van a quedar y que van a cursar con nosotros todo el ciclo de enseñanza de este primer curso del Ministerio Gracia y Verdad. Antes de continuar y de presentar lo que sigue, yo quiero abrir la sala. Todo el que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna idea, compartirla, puede abrir su micrófono, levantar la mano y sin ningún tipo de problema le damos la palabra. No se sienta tímido. Aquí no hay doctores de la ley, no hay gente súper inteligente. Simplemente hay gente normal, como mi hermano Brian, como yo, que queremos compartir la palabra de Dios con usted. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien que quiera aportar algo de los que están aquí? Nuestra hermana Ángela levanta la mano y ella tiene la palabra. Me invitó la hermana Gloria al Señor. Tal vez muchos no me conocen, pero otros sí. Yo soy la esposa del varón que trabaja con Brian, Gloria al Señor, y su esposa María me invitó, Gloria al Señor. Nací a la palabra, Gloria al Señor. Me edificó mucho, Gloria a Dios, el estudio. Esperemos que se siga repitiendo en el nombre de Jesús. Yo creo que era Brian que tenía la exaltación de las palabras. Es muy bueno, me encantó, gloria a Dios. Hay muchas cosas, mucho conocimiento, gloria a Dios, y hay muchas cosas que él desglosó, gloria a Dios, que son importantes para nuestra vida espiritual y para nuestra vida secular, gloria al Señor. Amén, gracias. Amén, amén, Ángela. María está aquí con nosotros, es parte de este ministerio y gracias, María, por extenderle esa invitación a Ángela. Es realmente un placer para nosotros que usted haya participado. Todos los viernes estamos aquí. Todos los viernes estamos aquí compartiendo la palabra del Señor y usted puede ser edificado abundantemente. Amén. Entonces, denme un segundito. Gracias, Señor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, duda? ¿Quién levantó la mano? Angeuri, por favor. La palabra. Que Dios bendiga las vidas de cada uno de los que se dieron cita en esta exposición o esta enseñanza de los atributos no transmitibles al hombre. Esta mañana, a propósito del tema, esta mañana tuve un pequeño conversatorio con una persona. No sé realmente si esa persona es cristiana o simplemente por la influencia cristiana y demás, esta persona estaba hablando. Pero el punto de nuestra conversación era que él decía que una persona no puede ser salva hasta el punto en que ya parta de esta tierra. O sea, mientras esté en esta tierra,
todavía no puede llamarse a sí misma salva. Y por ahí yo me introduje en la conversación y hasta que llegamos a un punto de que un creyente tiene la salvación desde el primer momento en que creyó. Desde el momento en que creyó, esta persona es salva. Y creo que en cuanto a los atributos de Dios, creo que uno de los atributos que la persona, aunque sea en su subconsciente, niega es el poder de Dios o la omnipotencia de Dios para salvar a pecadores, ya que estos piensan que los cristianos no tienen la capacidad de perder su salvación, tienen por los pecados que cometen en su día a día, esto le inhabilita de la salvación. Entonces, creo que los creyentes que consideran que los creyentes que consideran que los creyentes se pueden perder, creo que entonces de una manera, aunque sea inconsciente, están negando la omnipotencia de Dios en cuanto a hacer que un creyente permanezca fiel, que un creyente permanezca firme hasta el final. Gracias. Amén. Nuestro hermano Angeuri está querido, como dice un amigo mío, y es parte de nosotros y lo queremos mucho. Tú sabes que, fíjate que Angeuri, esa persona, ¿qué te digo? No te puedo decir si era cristiano o no, porque tú sabes, eso solamente lo puedes palpar tú. Ahora, si es cristiano, me parece que tiene, como hablamos, una deficiencia en conocer los atributos. Por el simple hecho, mira, lo primero es que esa persona está ignorando la presencia de Dios. La presencia de Dios es una rama de la omnisciencia, y la presencia es un atributo por el cual disfrutan los escogidos de Dios. Es el conocimiento anticipado que tiene Dios de los que van a creer en Él. O sea, no sé si tú me entiendes. Dios es un Dios que a lo que antes conoció, a eso también predestinó. Y la palabra conoció en el griego original tiene que ver con unirse de antemano, saber de antemano. O sea, Dios sabía lo que iban a creer. Entonces, al final de cuentas, también esta persona está ignorando lo que es el ordo solutis, como decía nuestro hermano Yael, el orden de la salvación. O sea, él solamente está viendo la salvación en perspectiva de un aspecto que es la glorificación, pero él no está viendo la justificación, la santificación, él no está viendo la regeneración. Y yo le añadiría que nosotros estamos en el foco de Dios desde la eternidad pasada. No sé si me puedo dar a entender. Nosotros estamos en la perspectiva de Dios, y Dios es el que añade a la iglesia. A mí me gusta un pasaje del libro de los Hechos que yo, con ese que me defiendo, con ese que yo me defiendo. Antes dice que Dios añadía cada día lo que habían de ser salvos. ¿Quién era que añadía? Dios añadía cada día más lo que habían de ser salvos. Entonces, al final de cuentas, esa persona no está concibiendo lo que son los atributos de Dios de una manera palpable. Si está diciendo que Dios entonces hoy salve, mañana Dios, mañana no, entonces está diciendo que Dios es inmutable. No sé si usted me entiende. Si él está negando que Dios no puede preservar a los escogidos en la salvación, entonces lo que me está diciendo es que Dios un día amanece aburrido, y si yo le fallece, que yo conmigo y no me salva. Entonces Dios no es soberano, entonces el decreto eterno no existe. Entonces eso tumba muchos de los atributos de Dios, porque eso entonces tumba la presencia, tumba la inmutabilidad, tumba su fidelidad, tumba su veracidad, de que lo que Dios dice es verdad. Y Dios dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, realmente, esta persona no está concibiendo lo que son los atributos de Dios de una persona correcta, desde una perspectiva correcta. Excelente exposición. Quiero terminar, ya nos queda menos de un minuto. Quiero terminar compartiéndole cuál es el calendario de nuestras próximas exposiciones para que usted haga tiempo y que pueda disfrutar de ella. Denme un segundito para abrirlo aquí y me confirman si lo están viendo. Creo que sí. Sí, ya lo veo acá. Miren. La semana próxima va a estar con nosotros nuestro hermano Eduard Padilla. Él va a estar hablando acerca de la santidad de Dios. Daniel Vargas en el próximo mes, en marzo,
nos va a estar hablando acerca de la espiritualidad de Dios. Junior Oscar nos va a hablar de su misericordia. Onés de Zamboy de su bondad. Frailing de su amor. Alexander de su gracia, y finalmente Sadrach Ogando va a estar hablando acerca de va a estar meditando acerca de las perfecciones de Dios. Todas estas clases son totalmente gratis y van a terminar una semana antes de Semana Santa. Es decir, estamos cuadrados para que este ciclo de enseñanzas concluya en Semana Santa. Una vez concluido este ciclo, vamos a por el próximo nivel, que vamos a dar un estudio acerca de las escrituras, la importancia de las escrituras, cómo se formó el canon bíblico, cuáles son los libros del Antiguo Testamento, cuáles son los libros del Nuevo Testamento, por qué la Biblia es la palabra de Dios, por qué la Biblia protestante tiene 66 libros y la Biblia católica tiene 73. Todos esos temas los vamos a abordar a partir del segundo ciclo de enseñanza en el mes de mayo, finales de abril, principios de mayo. Esto sería todo por el día de hoy y yo quiero que oremos ahora al Señor pidiendo que nos dé fortaleza, que nos ayude a entender de manera completa y cabal qué significa que Él es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, inmutable, la seidad de Dios, esos atributos, la eternidad de Dios, todos esos atributos que tienen que ver con que Dios es un Dios extraordinario. Amén. Nuestro hermano Brian, que estaba casi hablando en lengua, el pentecostalismo le salió por los poros. Amén. Dios le bendiga. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor y Dios, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo, Dios mío. Te presento cada hijo tuyo que se ha dado cita en este lugar. Obra de una manera especial en ellos y ayuda a los Espíritus Santos a comprender cabalmente quién eres tú y cómo tú actúas. Te lo pedimos para tu gloria y para edificación de tu pueblo. Y todos decimos amén. Dios les bendiga. Gracias por venir. Lo esperamos el próximo viernes y que sean grandemente bendecidos en los próximos días de este fin de semana. Bendiciones.